por el aumento de las tecnologías intermitentes, repito, la situación de aislamiento eléctrico y el no añadir, porque los retornos que se pueden esperar hoy, nadie va a construir un ciclo combinado, ¿no? en el inmediato futuro, porque añadiría simplemente capacidad ociosa, pues margen de reserva que dentro de pocos años va a disminuir bastante rápidamente según nuestras simulaciones. Y bueno, como va de moda también para los bancos, pues hacemos nosotros también stress test, ¿no? Y un stress test que hacemos dentro de esta simulación dentro de pocos años, en un día en que la demanda sea alta, no haya, decimos, agua y poco viento, y por encima las pocas interconexiones que tenemos, pues en este stress test pues no están disponibles, el margen de reserva en este stress test sería absolutamente, para red eléctrica o quien no, absolutamente más que preocupante, pero totalmente inaceptable. Bueno, ¿qué hacer? Si esto es un escenario, por lo menos lo que visualizamos, con algunas preocupaciones, ¿qué hacer? Bueno, la primera cosa, digo yo, es no podemos cerrar centrales, ¿no? Bueno, aquí no podemos ni hablar de cerrar centrales, aunque en otros sistemas, por ejemplo en Inglaterra, pues en casos parecidos de capacidad ociosa, no, pues la primera cosa es, de acuerdo, bueno, se han cerrado centrales, ¿no? Pero bueno, esto hoy día no se puede hacer, pues entonces de alguna manera se tendrá que, en un primer momento, pues reconocer, decimos desde un punto de vista también económico, ¿no?, a aquellas centrales que están ociosas pero que son necesarias, ¿no?, para ser siempre listas como respaldo de las intermitentes, pues un complemento, ¿no?, de retribución. Esto se podría hacer en el corto plazo, pero si miramos un poquito a lo que tendría que ser una modificación estructural de los mecanismos de mercado, yo creo que la solución no sería otro precio administrado, como podría ser un pago por capacidad, pero tendríamos que pensar a desarrollar un mercado, entonces, en competencia de capacidad, en el que, no, ahora tenemos un mercado de energía que tiene las características que he dicho antes, yo lo veo distorsionado, las señales son insuficientes, tendríamos que tener un mercado de capacidad, que paralelo al de energía, en que en competencia pues las eléctricas puedan ofrecer las capacidades futuras. También tendríamos, este no es un debate, desafortunadamente en este momento pues estamos todos preocupados por el ayer, el hoy y el mañana, ¿no?, el déficit, etcétera, y no estamos discutiendo del hecho que la estructura, la técnica del mercado de energía no se ajusta a la estrategia de mix tecnológico. O sea, esta incoherencia tendríamos que empezar a debatirla. Claro, hay otras cosas en términos, decimos, estructurales del mercado a las cuales tendríamos que pensar, y espero que se pueda empezar un debate sobre estos temas de fondo, ¿no? Como por ejemplo, el hecho, hablamos mucho de eficiencia energética, es un tema absolutamente importante. En algunos mercados de Estados Unidos, por ejemplo, hay experimentos en el sentido de que se puede ofrecer en el mercado de la energía, pues o bien para satisfacer, decimos, la demanda del día después, o bien una cantidad de generación o bien una cantidad de reducción de la demanda, paquete de reducción de demanda. Estas también son cosas que se pueden hacer, que se hacen, que parecen futuristas, pero que tendríamos que mirar. Otro tema, tendríamos que mirar un poquito a la organización actual, ¿no?, del mercado de gas, ¿no?, porque sabemos cómo están, y lo vemos en los periódicos todos los días, o lo hemos visto a propósito, por ejemplo, de las discusiones que tiene Gas Natural con Sonatrach, ¿no? La Organización Mundial del Comercio de Gas es por contratos de largo plazo, ¿no?, con el famoso, o por lo menos para nosotros, take or pay, o sea, que se paga el 90%, lo que sea, una parte muy grande del precio, a pesar del hecho si se utiliza o no se utiliza el gas, ¿no? Pues entonces, si estamos viendo que un poquito la misión de las térmicas, en particular de los ciclos combinados, es una misión ¿no?, que se está transformando, ¿no?, porque probablemente por muchos años las horas no van a volver a los niveles de las 5.000, 6.000 horas, ¿no?, o 6.500, ¿por qué no?,
que sería normal, pues ¿no? En ese caso nosotros sabemos que es imposible entonces tener para cada central su contrato take or pay, porque ya sabemos que no. Pero ¿cómo puede existir un ciclo combinado que no pueda contar sobre su, abastecimiento de gas? Entonces tenemos que pensar a cómo desarrollar un mercado líquido de gas, que puede ser paralelo al mercado de largo plazo, para hacer que una parte, ¿no?, de los consumos proyectados pero no seguros se puedan abastecer en un mercado líquido. Hoy día este mercado líquido prácticamente tiene una profundidad absolutamente insuficiente, y esto pone en duda cómo podemos tener en el futuro la sostenibilidad de unos ciclos combinados intermitentes, ¿no? Porque esto es intermitente de manera complementaria a las tecnologías intermitentes, pero de todas maneras también intermitentes. Pues estas son algunas de las ideas, las principales ideas que, por lo menos de nuestro punto de vista, pues tendríamos de alguna manera que empezar un debate. Claro, cuando las señales de precio pues fueran un poquito más interesantes desde el punto de vista del inversor, pues habrían muchas cosas por hacer, porque he hablado de ciclos combinados, pero también, claro, en un sistema como este, aislado, con muchas tecnologías intermitentes, pues los bombeos, las centrales hidroeléctricas reversibles, cuyo rol histórico fue el de hacer que las nucleares pudieran funcionar con el factor de carga constante, que es propio de las nucleares, pues la misión futura del bombeo es muy intuitivo, es muy lógico, sería la de también ser de respaldo, ¿no?, de hacer que se pueda, almacenar la energía renovables en el momento en que hay generación y se pueda utilizar, ¿no?, en el momento en que hay demanda. Entonces, hay teóricamente muchas cosas que se pueden hacer y que se harán. Dos palabras sobre, he hablado más o menos hasta ahora de distribución, de generación. Me gustaría decir algunas palabras sobre la distribución, de que se habla bastante poco, sino cuando ocurren apagones o cosas de este tipo, pero la distribución es clave, ¿no? La distribución es clave, sabemos, para el crecimiento, atender el crecimiento de la demanda, es clave para la calidad, la seguridad de suministro, pero también es clave para la incorporación de las renovables, siempre más, ¿no?, fragmentadas, para la incorporación de la generación distribuida, que es una realidad que se está desarrollando, y en general para la incorporación de la eficiencia energética y de nuevas tecnologías, de las que voy a hablar dentro de pocos minutos. Un rol clave, histórico y a futuro de la distribución. También en este caso tenemos una situación bastante única. Aparte de que, llorando un poquito más, tengo que decir que los niveles de retribución de la distribución en España son bajos, son entre los más bajos de Europa, pero lo que más preocupa es que el esquema de retribución no está de ninguna manera conectado, no está en directa relación con las inversiones, ¿no? Y esto, claro que es una distorsión conceptual, ¿no? Se tendrían que remunerar las inversiones, ¿no? Tendría que haber una relación directa entre las remuneraciones y las inversiones. Y otro tema que es un tema importante, existe en distribución una dicotomía importante entre el hecho que, de hecho, la contraparte es local, la contraparte con la cual se discute las cantidades, las calidades de servicio son contrapartes locales, son las autonomías, pero quien decide la remuneración es central, y esto es un tema que todos los días pues encaramos problemas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en distribución? Bueno, no mucho, porque hay lo que llamo una piedra angular, que es un decreto que resuelve muchos de estos temas. Es un decreto, pero que tiene un par de años, por lo menos, o si no 2 y medio, y que no se pone en vigor, pero sería bastante simple, digo yo, ponerlo en vigor y resolveríamos buena parte de estos temas de la distribución. Algunas palabras más sobre el déficit. ¿Qué es el déficit? Porque
en los periódicos, en la prensa, en los medios, pues hay una cierta confusión. ¿Qué es este déficit? No es un déficit de tarifas, ya no existen tarifas, existe la tarifa de acceso, ¿no? Entonces es un déficit de la tarifa de acceso que se ha acumulado en los últimos años. Ha habido una decisión hace 8 o 10 años, no sé exactamente, en que decimos el balance económico de la parte regulada, ¿no?, entre los ingresos regulados y los gastos regulados, se podía aceptar de manera temporal, ¿no?, un desajuste, y sabemos que desafortunadamente esto no ha sido temporal y hoy día tenemos un desajuste muy importante. A finales del año pasado, pues el total de este déficit estaba en el entorno de unos 20.000 millones de euros. Este año, bueno, no se sabe exactamente, por ser impredecible, por una razón que puedo después profundizar, es muy impredecible, pero si hablamos de 4.500, 5.000 millones, no nos equivocamos mucho. Entonces estamos hablando de un total de déficit hoy día, ¿no?, que está, bueno, no qué sé yo, algo como un 2% del PIB, o sea, estamos algo muy preocupante. ¿Qué hacer? Bueno, también piedra angular, en este caso, un decreto, el decreto para nosotros muy conocido, el decreto número 6 del año pasado, 2009, que intenta y da indicaciones bastante claras de cómo arreglar los dos aspectos que yo digo, indivisibles, ¿no?, del tema del déficit. O sea, la posibilidad de titulizar, ¿no?, los déficits históricos pasados, o sea, finalmente, ¿no?, de que nosotros las eléctricas podamos cobrar las cuantías enormes de que he hablado antes, ¿no?, y el otro aspecto que es indivisible de esto, una senda futura de eliminación de la generación de nuevo déficit, porque no sería posible de ninguna manera ir a los mercados y titulizar si no existiera un plan creíble de que dentro de algunos años y con una senda y con un plan de acción claro, ¿no?, y sólido, pues se pueda eliminar la creación de nuevo déficit, porque si no sería un proceso sin fin. Bueno, ¿y dónde estamos con este decreto? Bueno, la parte de titulización marcha bastante bien, con retrasos, pero marcha bastante bien y esperamos todos que dentro de pocas semanas pues se pueda empezar a titulizar y que aquellos famosos beneficios virtuales de que hablaba antes pues se transformen en beneficios reales, y esto estoy hablando del pasado. Lo que no va muy bien, y hay debates muy complicados, y no va muy bien decimos, en la senda futura, ¿no? En la senda futura hay discusiones, hay también discusiones entre, decimos, el gobierno y la oposición, pero hay, desde mi punto de vista, un retraso y no hay mucha claridad entre cómo, ¿no?, a futuro vamos a disminuir el déficit. Este año vamos por los 5.000 millones, ¿no?, tenemos que disminuirlo, no se puede disminuir. ¿De cuánto tendrían que aumentar estas tarifas, ¿no? ¿De cuánto tendrían que aumentar las tarifas? Bueno, el cálculo no es muy complicado. Hoy día los ingresos regulados, ¿no?, hoy hay solo, como decía antes, la tarifa de acceso, pues los ingresos regulados están algo por debajo de los 13.000 millones en un año, ¿vale? Bueno, he hablado antes de un déficit este año entre los 4.500 y 5.000 y pico millones, pues simplemente si alguien quisiera en un momento con magia eliminar el problema del déficit, hoy día tendría que aumentar las tarifas con el ratio de 5/13. No, estamos hablando de cantidades, de porcentajes muy grandes, ¿no?, que difícilmente asumibles, ¿no?, en tiempos tranquilos y aún menos con un calendario, decimos, políticos de elecciones y de situaciones preelectorales. Pero el orden de magnitud luego se puede proyectar de manera mucho más sofisticada, ¿no?, pero el orden de magnitud se puede calcular muy sencillamente el déficit sobre los ingresos regulados y eso sería el mágico aumento de tarifas, pero, que, como he dicho antes, inasumible, pero eso sería el orden de magnitud. ¿Qué hacer? Bueno, ahí tenemos de verdad que ejercer mucha creatividad, ¿no? Porque claro que un aumento de tarifas tiene que existir, pero también otras cosas. Aquí no hay una receta única, hay muchas cosas que tendríamos que hacer. Hablando de renovables y repitiendo el hecho que este liderazgo tiene que seguir porque es una cosa muy importante que el país tiene desde todos los puntos de vista, pero claro, un
mayor rigor en lo que es la senda, el control de la senda del desarrollo de los costes de las renovables, pues, y lo decimos nosotros que estamos en las renovables, ¿no? Pero desde un punto de vista industrial no tenemos ningún problema en admitir que tendría que existir un control más riguroso en lo que es la planificación y la monitorización, si así se dice, de la senda de aumento, porque es una senda de aumento si aumentas, no, las renovables, de las primas. Este año, pues las primas van por los 6.500 o más millones, lo que es más del déficit. Claro que en el déficit están más cosas, pero para un poquito dar un orden de magnitud, ¿no? De una parte de las primas que son más del déficit. ¿Y cómo hacer para controlar un poquito con más rigurosidad? Pues hay varias cosas por hacer. Si es que hay irregularidades, se tienen que perseguir. Si es que Europa dice el 20 en 2020, ¿por qué poner el 23? ¿No? Tendremos que hacer el 20. Y digo yo provocatoriamente también decir que España lo va a hacer si se aumentan las interconexiones con Francia, si vamos a ver si esto podría ser una manera, ¿no?, de conseguir más interconexiones con nuestros vecinos, pero también tendríamos que buscar maneras más eficaces en la asignación de los recursos, ¿no? Por ejemplo, subastas por tecnología, ¿no? Se decide que hay necesidad de 100 megavatios de tecnología renovable X, pues vamos a ver en una subasta quién es capaz en competencia de ofrecer precios de energía en los 20, 25 años de la instalación nueva más, decimos, más competitivos. Mayor rigor en la senda de estos costes. Otras cosas también, que no son, bueno, claro que hay otros sectores a que no le gustan algunas de estas propuestas, pero esto no puede impedir que se pueda tener un debate, ¿no? Por ejemplo, el hecho que sabemos que el sector eléctrico, pues para alcanzar